Bueno, muy buenas a todos. El día de hoy les vamos a presentar dos ejercicios en los cuales se verá una actividad de explicación en cuanto al tema de pérdidas menores. Los presentadores son Julián David Castro, Julián Díaz Molano, Nicolás Betancourt y mi persona Marlon Ortegón. Bueno, en cuanto al ejercicio 1, tenemos aire a una temperatura de 120 Fahrenheit y una presión estándar que fluye a través de una tubería de 8 pulgadas de diámetro a una velocidad promedio de 10 pies por segundo. Luego el aire pasa a un ducto con una longitud denominada como A y nos dice que tanto la superficie del ducto como de la tubería son lisas, entonces determinamos que la rugosidad en el sistema es cero. Y nos dice que determinemos esa longitud A del ducto, teniendo en cuenta que las pérdidas de cabeza son las mismas en ambas partes del sistema. Bueno, para resolver este ejercicio, inicialmente debemos hallar el número de Reynolds, el cual está dado por la densidad del aire, por la velocidad, por el diámetro sobre la viscosidad dinámica del fluido. Debemos recordar que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica sobre la densidad del aire. Si realizamos ese reemplazo dentro de la ecuación de Reynolds y buscando por medio de tablas la viscosidad cinemática del aire a 120 Fahrenheit, la cual es 1,76 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, pero el ejercicio demanda que utilicemos las unidades de pies, así que al hacer la conversión tenemos que esa viscosidad es 1,89 por 10 a la menos 4 pies cuadrados sobre segundo. Al reemplazar este valor en la ecuación de Reynolds, tenemos que nuestro número de Reynolds es de 35.273.368, el cual posteriormente con la ayuda de la calculadora de Casey Casio podemos ingresar este valor y obtener nuestro friction factor, que en este caso es de 0,2261. Para continuar con el ejercicio y debemos hallar las pérdidas de cabeza de nuestra parte de la tubería. Eh, Como por el momento nos faltan dos datos, los cuales son esas pérdidas de cabeza y la longitud de la tubería, lo que podemos hacer es hallar una relación entre esas pérdidas y la longitud, reemplazando todos los otros valores de la ecuación que ya conocemos. Esta relación, después del despeje y el reemplazamiento de los datos, nos da 0,052.6. Debemos recordar que el ejercicio nos decía que las pérdidas de cabeza en ambas partes del sistema son las mismas, entonces podemos hacer uso de esa igualdad para hallar la siguiente parte que está en el ducto. Bien, ahora para el ducto tenemos que hallar esa relación de pérdidas de cabeza sobre la longitud, tomando el friction factor del ducto, la velocidad del ducto sobre dos veces la gravedad por el diámetro del ducto. Pero entonces para esto primero tenemos que hallar, definir a qué va a ser igual el diámetro del ducto y el área del ducto. Entonces, sabemos que según la fórmula de diámetro hidráulico, este diámetro se halla a partir de 4 veces el área sobre el perímetro. Y sabemos que como es un ducto y es cuadrado, sabemos que el área sería a al cuadrado. Entonces, pues haciendo el reemplazo, nos daría que el diámetro del ducto es igual a y que el área del ducto sería igual a al cuadrado. Entonces, ahora tenemos que podemos hallar la velocidad del ducto por medio del caudal. Entonces, ¿qué sería la velocidad del ducto? Que sería el caudal sobre el área del ducto. Y pues haciendo el reemplazo, sabemos que caudal, para hallar caudal, es la velocidad por el área. Entonces, pues ya reemplazando en la ecuación, tomamos la velocidad, pues la inicial, la que nos dan, que sería la de tubería, sobre el área pues de esa tubería. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, pues tenemos que allá, definimos que la velocidad del ducto la damos en función de A.
ya que no conocemos esta A. Bueno, entonces ahora ya teniendo esta velocidad podemos reemplazar en la ecuación de la relación de pérdidas de cabeza sobre la longitud y pues acá tomamos que esa relación la aproximamos de 0.053 aproximada y pues dándonos como resultado de todo el despeje nos da A en función de F, que sería A, será igual a 1,2879 F a la un quinto. Bueno, pues a nosotros nos da, nosotros lo dejamos ¿en qué? En función ¿de qué? Del DF, pero pues lo dejamos como raíz quinta, que nos da raíz quinta de 3,54466F. Bien, ahora teniendo esto, tenemos que hallar es el número de Reynolds del ducto. Entonces, haciendo pues el despeje, reemplazando, nos queda que el número de Reynolds es igual a 18.465,6 sobre A. Siguiente. Bien, ahora para hallar ahora tenemos tres ecuaciones y tendríamos tres incógnitas. Tenemos la velocidad, la longitud y el número de Reynolds. Entonces, para esto tenemos que hacer un proceso iterativo, el cual consiste en sumar un valor de referencia inicial con el final y hacer el ciclo para encontrar pues esta respuesta. Entonces, ¿qué valor de friction factor utilizamos al comienzo? Esto lo definimos según el diagrama de Moody, que es para tuberías circulares, en donde normalmente el rango está entre 0.01 y 0.030. Entonces, pues nosotros cogemos un valor aproximado y en este caso definimos el friction factor inicial como 0.020. Entonces, con este friction factor despejamos en la ecuación que sería la de A, la de la longitud, y pues esto nos da, despejamos A, y ya encontrando A podemos hallar el número de Reynolds y la velocidad. Entonces, hallando ese número de Reynolds, que sería la primera iteración, la que está pues en pantalla, metemos ese número de Reynolds de nuevo a la calculadora de Case y Casio. Este nos da un friction factor. Entonces, ¿cómo sabemos si está bien? Porque ese friction factor sería el friction factor final. Y ese friction factor final tendría que coincidir con el friction factor inicial, que sería el de 0.020. Y como vemos pues que no coinciden, tenemos que seguir haciendo pues las iteraciones. Y la iteración, como dijimos, consiste en sumar el inicial más el final sobre 2. Esto nos vuelve a dar otro friction factor, que este es el que tomamos como referencia inicial para la segunda iteración. Y pues así hacemos el proceso sucesivamente hasta que nos dé un aproximado. En este caso, en el ejercicio, tuvimos que hacer 11 iteraciones para encontrar el valor exacto de los resultados de la longitud, el número de Reynolds y la velocidad. Bueno, siguiente, bueno, ahí podemos ver que hacemos, bueno, está la primera iteración, la segunda, tercera, cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, así sucesivamente todo, cada número de Reynolds que nos da, tenemos que meterlo en la calculadora de Case y Casio y esto nos arroja el friction factor, esto lo que dije, tenemos que compararlo. Entonces a nosotros nos da hasta la onceava iteración, en donde encontramos que el friction factor inicial es de 0.0234. Esto nos da una longitud que sería igual a 0.6077 pies. El número de Reynolds sería de 30.386,4. La velocidad equivaldría a 9.45 pies sobre segundo. Y el friction factor que nos bota Case y Casio según el número de Reynolds es 0.02341. Es la aproximación, o sea, es el número más aproximado que tenemos a la inicial con el final. Esto quiere decir que pues ya hemos terminado el ejercicio y ya tenemos las respuestas. Bueno, ya como segundo ejercicio,
nos dicen que pues el agua está fluyendo desde el sótano hasta el segundo piso, tiene una temperatura de 60 grados Fahrenheit y pues que ya fluye a través de una tubería de cobre de 0,75 pulgadas, que equivale más a 0,0625 pies. Bueno, este es el diámetro. Nos dan también el caudal, dice que es de 12 galones por minuto, que esto equivale a 0,0267 pies cúbicos sobre segundo y que sale a través de un grifo de 0,50 pulgadas de diámetro, como se muestra en la figura de acá abajo. Nos pide determinar que ignorando todas las pérdidas nos permite calcular la presión. También nos pide que calculemos la presión con las únicas pérdidas incluidas que sean las mayores y pues ya como último punto incluyendo todas las pérdidas. Bueno, pues inicialmente lo que se hace es esto para calcular la velocidad 1 es despejar de la ecuación de caudal, despejarla de tal forma que quedaría entonces que la velocidad 1 es igual al caudal sobre el área. Como la tubería circular, sabemos que el área sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 y ya reemplazando los valores que nos dan, daría 8.7028 pies por sobre segundo. Ya de acuerdo pues a tablas y pues con las propiedades del agua las características que nos dieron, sabemos que la viscosidad y la densidad pues son estos valores de viscosidad es 2,34 por 10 a la menos 5 libras por segundo sobre el pie cuadrado y la densidad es de 1,94 slugs sobre pie cúbico. Ya pues teniendo todos estos datos podemos calcular lo que es el número de Reynolds, que se haría pues con la ecuación conocida de densidad por velocidad por diámetro sobre la viscosidad. Ya reemplazando valores nos daría que el número de Reynolds es de 45.094,63, que nos indica que pues estamos manejando un flujo turbulento. Ok, aquí en este momento vamos a hallar las presiones. Entonces, los datos que se van a utilizar para hallar estas presiones es Z1, que es igual a cero, que es, digamos, como de donde sale el agua. Que lo podemos ver desde el eje X. Y Z2, que está a 20 pies del eje X, digamos así, la distancia. Aquí la presión sería igual a cero, la presión 2 sería igual a cero. Y se utiliza la siguiente ecuación de Y igual a densidad por la gravedad. Realizamos los cálculos que sería 1,94 slugs sobre pie cúbico por 32,2 libras libra masa por pie sobre libra fuerza por segundo al cuadrado y nos da igual a 62,468 libras sobre pie cuadrado, perdón, pie cúbico. Ya después, como ya habíamos hallado la velocidad 1 arriba, vamos a venir aquí a hallar la velocidad 2, que sería igual a la velocidad 2, es igual al caudal sobre el área 2. Entonces, el caudal es de 0,0267 pie cúbico sobre segundo sobre pi por 0,50, que es el diámetro del grifo, dividido de 12 al cuadrado sobre 4, y eso nos da un valor de 19,581 pies sobre segundo. Ahora, vamos aquí a empezar a buscar las pérdidas, ¿sí? Vamos a buscar digamos, las pérdidas mayores. Y como nos dice ahí, dice lo siguiente: las pérdidas no son tomadas en cuenta y H sub L es igual a cero. Entonces ahí vemos esa ecuación, y de esa ecuación que están igualadas, como la presión sobre Y más alfa 1 por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1 es igual a P2 sobre Y más alfa sobre alfa 2 por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahí dice que es velocidad 1, pero pues es 2, qué pena ahí. Más Z1 más H sub L. Entonces se despeja la presión 1, y como ya sabemos que
H sub L es 0, entonces se multiplica, entonces sería Y por H sub L es igual a 0. Se realizan las operaciones y la presión 1 nos da 1547,76 libras por sobre pie cuadrado. Ahora venimos con las pérdidas de cabeza. Tenemos la ecuación de H sub L ya igual a F por L sobre diámetro por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazamos, perdón, despejamos la F y reemplazamos valores y nos da que F es igual a 0,0216. Aquí ahora se reemplazan los valores en la ecuación de presión con las pérdidas mayores y ya había hablado sobre la ecuación. Ahora se reemplazan los valores que ya tenemos y la presión 1 nos da 3070,89 libras sobre pie cuadrado. Bueno, y ya como pues punto final, nos pedía que calculáramos pues la presión incluyendo todas las pérdidas. Esto se hace pues de la misma manera que como lo hicimos aquí arriba, ya tenemos este valor, que sería toda esta parte de la ecuación, la primera parte. Lo único que se hace es añadir la sumatoria, donde se opera lo que es la densidad, el KL y esto, la velocidad al cuadrado sobre 2. Ya reemplazando, obtenemos que reemplazando y despejando se obtiene que el valor de esa sumatoria es de 1322,155 libras sobre pie cúbico, cuadrado, perdón. Entonces, como decía la ecuación, es sumar la primera parte, incluyendo solamente las pérdidas mayores o de pérdidas de cabeza, más la sumatoria, que es pues ya como añadir todas las pérdidas en total, las demás. Al hacer este cálculo, nos da que la presión 1 sería de 4.393,045 libras sobre pie cuadrado. Y bueno, esta ya sería la explicación de ambos ejercicios propuestos para el tema de pérdidas menores. Muchas gracias.